Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse con nuestro panel de Safe Connection. Vamos a iniciar en aproximadamente 2 minuticos. Entonces, gracias por estar aquí. Recuerden las reglas del panel. Vamos a estar solo en modo escucha. Si requieren algún tipo de pregunta o comentario, por favor, ahí encuentran la pestaña de preguntas. Por favor, allí la pueden formular y estaremos pendientes para responderlo a lo largo del panel. Entonces, en 2 minutos iniciamos la sesión. Muy bien, buenos días a todos los que se están conectando. Vamos a iniciar el evento en 1 minuto. Gracias por estar aquí. Muy bien, buenos días. Son las 10 de la mañana. Gracias a todas las personas que se están conectando a nuestra plataforma. Para nosotros, es un placer en nombre de SafeStar International tenerlos aquí. Tenemos presencia de múltiples países a lo largo de Latinoamérica, incluyendo Brasil. Muchas, pero muchas gracias por estar en nuestra serie de paneles de Safe Connection. Ahora en nuestro nuevo formato, me refiero a que estamos haciendo un panel cada mes, ¿sí? Y recuerden que este espacio es por ustedes y para ustedes y lo hemos diseñado para que todas las personas podamos compartir mejores prácticas y hablar no solo de este desafío que tenemos con el COVID-19, sino también con otros aspectos relacionados con la seguridad, la higiene, así como la cultura de seguridad. Muy bien, entonces bienvenidos a nuestro panel enfocado en indicadores de gestión por activos y, como lo dice el subtítulo, midiendo la cultura y el desempeño en seguridad. Hoy con 3 panelistas de lujo. Ustedes conocen ya a 2 de ellos si han visto nuestros anteriores paneles y tenemos a un nuevo invitado el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, voy a pedirles a cada uno de ustedes que se presenten, caballeros. Voy a iniciar del cono sur hacia arriba, si les parece. Entonces, Cristian, por favor, preséntate, si eres tan amable. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que están a través de la cámara ahí presentes compartiendo. Como bien dice Nelson, yo soy Cristian Urrea, trabajo en la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP, ya hace como 15 años. Soy el gerente técnico de seguridad y salud ocupacional. Todos estos años siempre he estado vinculado a los temas HSE, integridad operacional, seguridad de proceso. Así que encantado de colaborar y poder, ojalá, hacer un aporte a este panel internacional. Muchas gracias, Cristian, eres muy amable. Vamos con Alejandro. Bueno, hola, mucho gusto. Alejandro Jaramillo, soy el gerente de EHS para el grupo ETEX en Latinoamérica. El grupo ETEX es una compañía belga que trabaja en la fabricación de materiales de construcción. Estamos presentes en 5 países en Latinoamérica y yo estoy desde Chile atendiendo la región. Llevo 20 años trabajando en ETEX, de los cuales 1 año y medio en el último año activamente en seguridad, salud y medio ambiente. Gracias, Alejandro, muy amable por volvernos a acompañar. Voy con Enrique. Buenos días, Enrique. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Saludándoles desde México.
Soy Enrique Calderón, responsable de la función de Salud, Seguridad y Medio Ambiente para el Grupo Bocar. Nuestro negocio principal son las partes automotrices y tenemos plantas tanto en México como en Estados Unidos y oficinas en varias partes del mundo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, tenemos un panel bien interesante, no solo culturalmente hablando, sino de diversos sectores económicos. Tenemos la perspectiva automotriz, la perspectiva de petróleo y gas, así como la perspectiva del gremio de la construcción. Entonces va a ser bien interesante el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, bueno, no me he presentado. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nelson Gutiérrez Bogotá, soy consultor senior y master trainer de SafeStart para América Latina. Ya llevo en este rol 16 años, estoy iniciando mi año 17 en SafeStart, usuario del programa, hoy día desde el lado de la consultoría. Y bueno, muchos de los que quizás están en este panel ya me conocen también. He tenido el gusto de estar en las organizaciones que ustedes nos están acompañando el día de hoy. Muy bien, entonces vamos al tema que nos atañe. Vamos a hablar de los indicadores proactivos, que es un tema que quizás muchas de las personas que están conectadas se estarán preguntando, ¿por qué razón hablamos de indicadores proactivos? ¿Sí? Quizás algunos solo piensan que hay indicadores. Pues resulta que gracias a un evento que tuvimos el año pasado, un evento que se llamó The Human Factors Conference, o las conferencias del factor humano que tuvimos en Nashville, en los Estados Unidos. En SafeStart International tuvimos un invitado bien interesante del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, o el National Safety Council, donde estuvimos hablando de estos indicadores proactivos, que son muy diferentes a los indicadores reactivos de HC o de EHS a los cuales estamos acostumbrados. Entonces voy a leerles rápidamente para marcar el tema en contexto de lo que vamos a hablar hoy en día. Desde el punto de vista conceptual, los indicadores de gestión proactivos, ¿sí? Voy a leer textualmente lo que estableció el Instituto Campbell con un estudio que se llama Transforming EHS Performance Measurement Through Leading Indicators, o cómo transformar el desempeño en seguridad gracias a los indicadores proactivos. Este trabajo establece como definición lo siguiente, abro comillas: los indicadores proactivos son medidas, como su nombre lo dice, proactivas, preventivas y predictivas que monitorean y proveen información actual acerca del desempeño efectivo, actividades y procesos de un sistema de gestión de EHS que se orientan a la identificación, eliminación o control de riesgos en los ambientes laborales que puedan causar incidentes y lesiones. Entonces, ustedes, los que están escuchando, dicen, wow, está bastante rimbombante, por decirlo de alguna manera, este concepto, ¿no es así? Pues lo voy a permitir, y este fin de semana estaba pensando en buscar una analogía, como a mí particularmente me gusta explicar las cosas a los colaboradores. Entonces encontré la analogía en lo siguiente. Probablemente, no solo nuestros panelistas, sino los que nos están escuchando, alguna vez por alguna dolencia han tenido que ir al médico, ¿no es así? Hemos ido al médico, ¿sí? Que nos está doliendo recurrentemente la cabeza o ni siquiera nos está doliendo nada. Probablemente somos tan juiciosos que anualmente y periódicamente estamos haciendo nuestros exámenes anuales, ¿no? ¿Cierto? Que vamos al médico. Entonces, la analogía es la siguiente. Cuando uno va al médico, normalmente este galeno lo que hace es brindarnos una orden para hacernos una serie de exámenes. ¿Recuerdan eso? Una serie de exámenes de sangre, de orina, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos al laboratorio, nos toman una muestra de sangre, llevamos nuestra muestra de orina, etcétera, y dependiendo de lo que el médico quiera determinar, nos manda a hacer una serie de exámenes, ¿no es así? Triglicéridos, el colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros recibimos los exámenes, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, vienen los triglicéridos y demás, vienen al frente, en la hojita de los exámenes, vienen unos parámetros de control, ¿no? Los rangos que son normales en el ser humano. Entonces, esos números que salen en los resultados de nuestros exámenes son los indicadores reactivos o son indicadores de consecuencia. ¿Ok?
El médico toma la hojita y empieza a leer cada uno de los valores, ¿no? Y él empieza a correlacionar. Es decir, ok, señor Gutiérrez, aquí vemos que su colesterol no está como muy bueno y adicionalmente sus triglicéridos no están dentro de los rangos que yo estaba esperando, la glucosa también está un poquito elevada, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan? Y el médico nos empieza a decir una serie de orientaciones. Y finalmente, gracias a su conocimiento, el médico determina una serie de acciones para impactar esos indicadores reactivos. Por ejemplo, señor Gutiérrez, tiene que bajar la ingesta de carbohidratos y de lípidos para poder impactar esos indicadores. Tiene que, ¿usted qué tal es para el traguito? No, pues más o menos me tomo yo mis whiskycitos cada vez que puedo. Señor Gutiérrez, tiene que bajarle un poquito a esto, tiene que bajarle el consumo al chicharrón que tanto comemos en México, por ejemplo, etcétera. Hay que bajarle un poquillo. Entonces, él traza toda una estrategia para poder impactar los indicadores reactivos, ¿cierto? Entonces, habla de dieta, habla de disminución de consumo de cierto tipo de alimentos, quizás le dan alguna medicina para poder disminuir en cierta manera el colesterol, solo por nombrarles algunos ejemplos. Entonces, todas aquellas actividades que son tendientes para impactar esos indicadores reactivos o para prevenir que esos indicadores reactivos se incrementen, es lo que se denomina indicadores proactivos. Entonces, digamos que fue la analogía que encontré este fin de semana pensando en cómo lograr diferenciar lo que es un indicador reactivo y versus lo que es un indicador proactivo. Entonces, hecho este marco, también el Campbell Institute nos ha hablado de 3 categorías muy importantes de indicadores de gestión proactivos de seguridad, higiene y ambiente. La primera categoría son los indicadores basados en la operación, o sea, todo lo que tiene que ver con las condiciones del ambiente laboral, máquinas, herramientas y demás. Están los indicadores basados en el sistema de gestión, obviamente lo que tiene que ver con permisos de trabajo, protocolos, el tema de los procedimientos, checklists, etcétera, etcétera. Y también tenemos aquellos basados en el comportamiento. ¿Ok? La suma de los 3 nos van a ayudar a afianzar una fuerte cultura de seguridad, obviamente enfocado en la prevención. Entonces quería hacer este marco conceptual para que iniciemos en las preguntas, ¿ok? Pero antes de ir a las preguntas enfocadas netamente en indicadores de gestión, me gustaría rápidamente saber cómo siguen direccionando en sus respectivas empresas, caballeros, el tema del COVID-19. ¿Sí? Para algunos países ya están saliendo, otros están en rebrotes y otros, como el caso de mi país, Colombia, todavía seguimos con algunas cuarentenas y cierres sectorizados a lo largo del país. Entonces voy a empezar con Alejandro. Alejandro, cuéntame, ¿cómo es el estatus en este momento de tu organización allá en Chile? Y si nos quieres dar un marco referencial, ¿cómo están direccionando esto? Bueno, como tú dices, la característica es que cada país está como en su estado diferente, como tú decías, unos países entrando, otros saliendo, y eso digamos que crea como diferentes circunstancias, ¿no? El que está entrando o se mantiene de alguna manera, está implementando sus acciones específicas de las cuales hemos hablado tanto, pues que yo creo que no hay nada raro en el tema de las acciones, pero lo más específico o el reto más importante, uno de los retos más importantes es ese cómo vamos entrando en complacencia, ¿no? Porque siempre hemos hablado de que la complacencia se va ganando, adquiriendo con el tiempo, y aquí específicamente se ve muy bien eso, ¿no? Al principio la gente estaba un poco atemorizada, un poco más pendiente de todo, pero con el tiempo, cuando nos hemos ido acostumbrando a que ya esto parece ser normal, vamos relajándonos y vamos dejando de hacer las cosas que debíamos hacer, digamos. Eso es uno de los retos interesantes o importantes de hoy. Y el otro es también cuando lo que ha sucedido en esta industria, nosotros estuvimos detenidos entre 1 y 2 meses, dependiendo del país, en nuestras plantas, y se esperaba que se reactivara pues progresivamente. Lo que sucedió fue algo muy distinto, digamos que desde lo económico, lo financiero, excelente, porque fue un reinicio muy fuerte en la actividad, pero eso nos ha traído problemas, ya que, digamos, se esperaba que tú pudieras tener
una rampa de operación que te iba a permitir ir implementando las acciones y manteniendo un bajo nivel de personas en las plantas, pero en algunas plantas de un momento a otro fuimos requiriendo y más y más y más personas, y contra más personas requeríamos, pues era más difícil, ¿ah? Entonces tú puedes decir, no, el punto crítico pueden ser los vestidores, claro, entonces tú dices, no, voy a limitar los vestidores al 30%, y pues parece muy simple, pero cuando tú vas aumentando el número de personas, vas empezando a ver que probablemente ya no es suficiente el espacio y vas a tener que tomar decisiones, o aumentas el espacio o disminuye la cantidad de personas. Y eso, digamos, hoy en día es lo que ha ido generando, pues, digamos, esta reactivación más rápida de lo que esperábamos en términos de las operaciones de las plantas. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Vámonos para México. Enrique, ¿cómo está el estatus en este momento de las plantas allá en México? Bueno, si nosotros quitamos un poquito lo que son nuestras plantas de Estados Unidos, vamos a ver que el comportamiento en las plantas de México prácticamente ha sido el mismo. Nosotros tenemos una conmovibilidad del 0.54 al 0.65%. Sin embargo, eso se ha mantenido bastante estable durante este tiempo. La semana 25, hablando de la semana calendario, fue para nosotros un poquito más de contagios, y encontramos a través de la estadística propia que llevamos en la organización que prácticamente el 96% de nuestros colaboradores tomaban ese contagio de las actividades que desarrollaban fuera de la organización. Es decir, nosotros nos enfocamos mucho en el cuidado de estos colaboradores al interior de las plantas. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer los casos y empezamos a hacer la vigilancia epidemiológica de los mismos, nos damos cuenta que el impacto mayor estaba fuera de casa. De ahí que nosotros tuvimos que reaccionar e implementar acciones tal como lo hace SafeStar, no solo en la organización, sino extrapolamos todo esto a las casas e hicimos diferentes actividades como concursos en la casa de cómo me estoy cuidando yo en el hogar, cómo abordo el transporte, grabamos videos con los principales colaboradores de la organización, enfocados 100% al cuidado de las casas o de los colaboradores en sus casas. México sigue creciendo el número de contagios. Las semanas pasadas todavía llevamos a romper récords de hasta 9,000 casos por día. Y esto nosotros hemos notado un poquito que lo que es el centro y el sur del país van disminuyendo esos casos, pero ahora van apareciendo casos nuevos. Por ejemplo, nuestras plantas que estaban en el norte muchas semanas permanecieron en 0 casos, y sin embargo la semana pasada y la antepasada ese crecimiento se vio notablemente en la parte norte del país de México. Sigue manejándose por semáforos en México, dependiendo del número de camas que tengas disponible, dependiendo del número de enfermos que tengas en cada una de las localidades. Es el color del semáforo que te dan. Y bueno, pues ahorita prácticamente todo el país está en semáforo naranja, significa que muchas de las actividades pues ya están en plena reapertura. Muy bien, gracias Enrique, muy amable. En el caso, Cristian, allá en Chile, también cómo estás percibiendo y en tu organización, cómo está el estatus en este momento con el COVID. Ok, en Chile lo que está viviendo hoy día es empezar hace 2 semanas una etapa de desconfinamiento, es decir, pasamos de un pic de casi 8,000 diarios a mediados de junio, y la última semana han estado todos bajo 2,000, llegando a 1,000, pero se ve una situación que la verdad es como que se aplanó la curva y se estabilizó en esa cifra. Por lo tanto, no es una tan buena noticia porque hay mucha opinión respecto a que va a venir sí o sí un rebrote. Nosotros como empresa esencial, la verdad es que nunca paramos. Por lo tanto, desde marzo que activamos los comités de crisis, hemos estado funcionando aproximadamente con el 70% de la dotación. Un 30% estuvo en resguardo médico o en teletrabajo. Y lo que está pasando hoy día con el desconfinamiento es mantener un poquito esa situación. En general, los temas de teletrabajo es gente administrativa, de oficina, las casas matriz,
Por ejemplo, en el edificio donde yo trabajo, solo un 10% está retornando, pero sí estamos retornando a la nueva normalidad, si se quiere llamar así, porque hay otros hábitos que ya son parte del día a día de trabajar en un edificio. Por lo tanto, el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla es parte no de una norma nueva, sino nosotros lo entendemos como un hábito de trabajo. Sí, señor. Lo que ha sucedido con esto del desconfinamiento es que hay harta presión también de ir retomando empresas que estuvieron detenidas, proyectos que estuvieron detenidos, inversiones asociadas a mantenimiento, etcétera. Y el desafío hoy día es retomar eso en forma segura, sin generar mayores contagios. Algunos tips de lo que nosotros hemos hecho hoy día es, por ejemplo, es gestionar, independientemente del desconfinamiento, que no se use transporte público para acceder a nuestras instalaciones. Es decir, exigimos a nuestras empresas contratistas y otros que pongan y establezcan sistemas de transporte para sus trabajadores que permitan el distanciamiento social. Se mantiene declaraciones de ingresos diarios que tienen que hacer las personas a través de una declaración jurada respecto a no tener ningún riesgo de haber estado en contagio con alguien o en contacto con alguien, de no haber viajado en avión ni en transporte público, ni presentar ningún síntoma. Se controlan los signos vitales y la temperatura al ingreso y tenemos una cosa que nos funcionado bien, un set de trabajadores como observadores conductuales, los cuales todos los días están mirando en el fondo cómo los trabajadores, los empresas contratistas cumplen los distintos protocolos establecidos y se levantan reportes para ir interviniendo y mejorando, porque como dijo un colega, hoy día la complacencia es muy difícil de combatir, en el sentido después de 4 meses la gente está agotada con estos temas, y también las señales de desconfinamiento te generan una falsa sensación de seguridad. Tenemos un área en Magallanes en particular que hace 3 meses era el pico en Chile, estaba muy alto, logró bajar a 0 su contagio y hoy día es la región nuevamente con más contagio. Y lo que dicen las autoridades es que básicamente esto se genera en los ámbitos sociales privados. Se mantienen las restricciones en la empresa, se mantienen las restricciones en las áreas de comercio, pero la gente después se va a sus casas y hace fiestas, cumpleaños, distintos eventos sociales que han gatillado un pico en contagios nuevamente. Entonces el llamado es a mantener lo que uno tiene, pero también a ir a buscar creando conciencia que esto se tiene que mantener no solo en el trabajo, sino en la vida privada de cada uno. Muy bien, sí, es un interesante reto. Muchas gracias, Cristian. Y creo que en todos los países estamos viendo exactamente el mismo desafío, donde nos estamos relajando y la complacencia está, o exceso de confianza está entrando en la ecuación o se está arraigando luego de tan prolongado tiempo que en esta cuarentena. Muchas gracias a los tres por brindarnos este estatus. Entonces, vamos a ir volcando la conversación hacia el tema que nos atañe, que es los indicadores de gestión proactivos. Y no pude evitar escuchar de parte tuya, Alejandro, lo referente a algunos cambios debido al desafío que probablemente no, tú lo has dicho, se ha necesitado o requerido mayor personal. Entonces, si hablamos de esa categoría de indicadores de gestión proactivos, que es la de basada en la operación, tú nombraste algo bien interesante y es, si nos remitimos a esa subcategoría de indicadores que es la valoración del riesgo o el risk assessment, ¿sí? ¿Cómo abordaron estas valoraciones de riesgo, como lo mencionaste tú, cuando tenemos más personas? Quizás hay que hacer adecuaciones en los procesos, en las máquinas como tal, en los vestieres, como lo mencionabas, ¿sí? ¿Cómo han abordado ese, o cómo están midiendo ese indicador y abordar ese nuevo desafío gracias al COVID-19 de las valoraciones de riesgo? Te escuchamos. Pues ahí de pronto ha sido a punta de golpes, ¿no? Desafortunadamente. Y yo creo que el problema que tenemos muchos y es que, claro, planeamos unas cosas, determinamos unas cosas y después pensamos que se van a mantener solitas, ¿no? Y cuando has tenido algunos casos dentro de las plantas, que en la mayoría de casos, como decían, pues vienen de fuera, pero como que te prenden las alarmas, es donde empiezas a cuestionarte y a ver que ese tipo de actividades que pensabas estaban bien pensadas, diseñadas, no lo están. Entonces, en algunas partes, pues se hicieron evaluaciones básicamente
de tareas críticas, o sea, todo partió aparte desde eso, desde poder identificar desde el concepto de qué actividades haces a menos de 1.5 metros, donde haya más de una persona, y a partir de eso, de esa identificación, fue donde se empezaron a establecer las medidas y fue donde empezamos a decir, bueno, para tal sitio hay que hacer tal cosa, para tal actividad no rutinaria hay que hacer esto, eliminarla, sustituir el EPP, bueno, lo que sea. Y esa fue, digamos, como la base inicial de todo el trabajo. Luego el ajuste, como te digo, sí, desafortunadamente vino de algunos golpes. Ok, muy bien, perfecto. Y ahora quiero abordar otra subcategoría de estos indicadores proactivos basados en la operación misma, y es algo que muchos conocemos, y es el entrenamiento. ¿Sí? Ahora bien, el indicador reactivo lo tenemos claro, que es número de personas capacitadas, ¿cierto? O porcentaje de personas capacitadas en un tópico en particular. Probablemente durante el COVID-19 sería número o porcentaje de personas capacitadas en los protocolos de bioseguridad. Ese sería el indicador de gestión reactivo, ¿no es así? Entonces, esta pregunta la quiero dirigir a Enrique. ¿Por qué a Enrique? Porque Enrique es líder en una empresa de miles de trabajadores a lo largo de las operaciones de Estados Unidos y de México, en la industria automotriz. Entonces, la pregunta es la siguiente, Enrique. ¿Cómo están monitoreando o evaluando, ¿sí?, la efectividad del entrenamiento? Que ese sí sería el indicador proactivo. El cómo validar que tanto los instructores como los participantes están llevando de manera efectiva y asertiva los mensajes durante este interesante proceso de la nueva normalidad. Te escuchamos. Bueno, para nosotros fue, y voy a irme un poquito más atrás de la pregunta, Nelson. Sí, Nosotros adelante. tenemos un instituto que le llamamos el Instituto Bocar, donde prácticamente se concentran todos los entrenamientos. Varios de esos entrenamientos en México fueron obligatorios por el área de salud. Sin embargo, pues no en todas las partes donde nosotros tenemos presencia, pues los colaboradores tienen acceso a un computador, de tal forma que desarrollamos nuestros propios sistemas y los traducimos al alcance de un teléfono celular. Es decir, toda la información que nos provee el gobierno, más la experiencia propia de cada una de las plantas, tuvimos por suerte la experiencia de los compañeros que están del otro lado del mundo, que cuando ellos empezaron a tocar estos temas, pues todavía nosotros no teníamos ni la más mínima idea de lo que nos íbamos a enfrentar. Entonces, Okay. ahora que nosotros estamos en pleno apogeo, pues ellos ya prácticamente están pensando en cómo seguir produciendo las piezas y cómo seguir vendiendo más de nuestros artículos. Entonces, nuestro departamento de entrenamiento de la organización creó los propios cursos y lo que hicimos fue hacer exámenes por el mismo medio, pero esos exámenes lo hicimos un poquito contrario a lo que el gobierno hacía, porque en los test del gobierno la pregunta número 1 era igualita para todos. Entonces tú podías, como buen latino, brincarte toda la introducción. Al final del día ya tenías que la respuesta 1 era la A, la 2 la B, la 3 la C, la 4 la D y así sucesivamente. Entonces lo importante era que sacaras tu constancia y había quienes se ofrecían a sacarte tu constancia por algunos pesos, nomás le dabas tu número de seguridad social y era listo. Entonces, aprendiendo de eso, nosotros lo que hicimos fue una base de preguntas, pero que se reflejaran en un cuestionario de manera aleatoria. Y pusimos una mínima cantidad de aciertos que tú deberías de cumplir y hasta que nos enseñabas tu certificado propio de la organización, pues bueno, podías ingresar a nuestras instalaciones. Tuvimos que contratar personal adicional, es decir, prácticamente guardias, donde su enfoque era principalmente buscar o cazar esas áreas de oportunidad que nosotros teníamos, es decir, aquella persona que en su oficina estaba, como ya ahorita, sin el cubrebocas o sin el protector facial, pues era prácticamente llegar a invitarle, pero que él entendiera el por qué debería de utilizar los equipos, más que llegar y golpearlos, era hacerle entender que era por su propia salud y te digo, lo extrapolamos hasta la familia, oye, te vas a contaminar, vas a llegar y vas a contaminar a tu casa, entonces, pues te pedimos que no hagas eso.
Y bueno, pues Ok. desafortunadamente en algunos casos, pues sí fue necesario actuar con una matriz de disciplina cuando la gente era reincidente y no respetaba los indicadores o las indicaciones que nosotros les habíamos dado. Es más o menos como desarrollamos el entrenamiento. No nos pudimos quitar el entrenamiento presencial, pero sí te puedo decir que aulas que nosotros teníamos en el pasado con una capacidad para 50 personas, hoy en día las tenemos para 15 personas. O sea, Muy bien. tuvimos que aislar y modificar completamente y reducir ese espacio. ¿Y consideras, Enrique, que gracias a esas evaluaciones que eran de carácter aleatorio, más esos otros seguimientos que mencionas, lograron en un importante porcentaje validar que realmente las competencias y conocimientos sobre protocolos de bioseguridad quedaron insertos en la cabeza de los colaboradores? De acuerdo, porque era prácticamente un traje hecho a la medida de cada uno de los colaboradores. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Muy bien, súper, porque esto cobra muchísima relevancia. No sé si los oyentes a este panel han encontrado alguna vez a lo largo de sus profesiones o a lo largo de su vida profesional, han encontrado que una cosa es tener un indicador, número de personas capacitadas, y cuando uno valida si realmente entendieron o no, sobre todo cuando hacemos capacitación de refuerzo o tenemos que hacer un nuevo refresh sobre protocolos, ¿sí? Como a mí me pasaba en la industria del petróleo años atrás cuando teníamos que sacar el Rig Pass o el pase de taladro, que eran los mismos cursos con los mismos entrenadores, las mismas diapositivas y los mismos exámenes. Caímos en la complacencia en el sistema de gestión y nos dimos cuenta que tendríamos que cambiar la estrategia. Muchas gracias, Enrique. Eres muy, pero muy amable. Entonces voy con Cristian. No creas que te he olvidado, Cristian. Yo conozco muy bien la dinámica de ENAP y ENAP tiene, o la Empresa Nacional de Petróleo de Chile tiene, y no me malinterpreten por favor, tiene un robusto, en el buen sentido de la palabra, sistema de gestión. Tiene unos procedimientos, repito, en oil and gas o en la industria del petróleo, tenemos unos muy buenos procedimientos y protocolos al respecto. Entonces, la pregunta que quiero direccionarte, Cristian, hablando de esa categoría de indicadores de gestión proactivos que se refiere a aquellos que están basados en el sistema de gestión como tal, se me viene a la mente el de permisos de trabajo, que es una herramienta preventiva maravillosa, ¿sí? Permisos de trabajo en frío, en caliente, en alturas, espacios confinados, etc. La pregunta es la siguiente, Cristian. Hoy en día, tú nos comentabas que poco a poco están empezando a hacer unas labores de mantenimiento, que se quedaron paradas por algún instante de la operación. ¿Cómo están resguardando la efectividad de los permisos de trabajo? Dicho de otra manera, ¿cómo, ya que hay cierta prisa por iniciar las actividades de mantención, como dicen en Chile, cómo están haciendo para validar que los permisos de trabajo se están haciendo a ultranza, como tiene que ser, colocando la mente en lo que estamos haciendo y no ser llenados como un mero formalismo? ¿Cómo le están validando hoy en día? Bueno, el COVID hizo que tuviéramos que repensar el tema del permiso. Nosotros veníamos con un sistema 100% en papel, que implicaba que cada solicitante tenía que ir a las salas de operaciones a obtener su autorización escrita y después ir a terreno a verificar con la autoridad local que todas las condiciones que estaban indicadas en la solicitud estaban presentes en terreno. Entonces, lo primero fue de alguna manera hacer separaciones con acrílico y distancia para evitar esta interacción. Pero rápidamente pasamos a una iniciativa que tuvimos que hacer, que es digitalizar el sistema. Okay. Entonces, hoy día, a través de Office 365 y distintas herramientas que hay, lo que hicimos fue evitar al máximo la interacción entre las personas y hacer esas interacciones virtuales, ya sea como estamos haciendo nosotros, y a través de un flujo en que el documento iba circulando en forma digital, no en papel. ¿Ok? Entonces, cada área tiene, en la medida que se pueda, la comunicación, aunque estén en dos oficinas, una del lado de otro, digamos, lo hacen por vía virtual y después se envían el documento en este flujo digital. Entonces, la persona que tiene finalmente ir a terreno a mirarlo, se juntan ahí en terreno, miran, cumpliendo con mascarilla, distanciamiento, y después vuelven a su oficina y completan la parte del permiso y lo envían digitalmente. Entonces, la pandemia nos ayudó a algo que queríamos hacer, porque esta tecnología existe hace mucho rato, digamos, de avanzar aceleradamente a un sistema digital de permisos de trabajo. En eso estamos hoy día en la... Y a tu criterio, Cristian, ahora que pues, es una herramienta que se aceleró, porque ya estaba allí, pero se aceleró su aplicación,
hoy en día para ti como líder de HSE, es mucho más fácil, práctico poder monitorear esa efectividad y que están haciendo esta estrategia preventiva. Sin duda, es decir, nuestra auditoría de permiso como área de seguridad era una auditoría a papeles. Entonces, bueno, tú ibas a terreno, verificabas los documentos, etcétera, y sacamos una muestra que es como el 10% de todos los permisos, qué tan apegados a los protocolos o a la normativa estaban, Sí. y a partir de brechas que se generaban, hacíamos mejoras o a grupo acotado o a instalaciones completas que no estaban haciéndolo según las normas de NAP. Sí, señor. Hoy día, teniendo digital, el análisis de data es mucho más amigable, mucho más rápida, mucho más en línea, por lo tanto tiene puras ventajas. Se pierde quizás, o uno tiene la sensación que se puede perder esa realidad de estar encima, de estar con la presencia en el lugar del trabajo, pero hemos buscado las fórmulas que no sea así, y por eso se exige antes de parta la faena, que la persona vaya al lugar de trabajo y de alguna manera tomando fotografía u otro elemento, deje la evidencia que está en las condiciones para darlo y después va a su oficina y completa digitalmente el permiso. Que es lo que antes se hacía ahí mismo y firmaban 2 personas en terreno, digamos. Eso hoy día se omite y se va a una oficina, pero con respaldos para garantizar que efectivamente se cumple. Muy bien, muchas gracias, Cristian, muy bien. Qué bueno, y le recuerdo a todos los participantes, por favor, está abierto el chat, está abierto la parte de preguntas. Sus preguntas son muy importantes para alimentar este panel, este conversatorio que estamos realizando con nuestros 3 expertos. Muy bien, entonces, si me lo permiten, caballeros, voy a volcarme a un tema que a mí me apasiona particularmente, y es el tema de cultura y del ser humano. Entonces vamos a ir a la tercera categoría de indicadores proactivos, que es la que se denomina basados en el comportamiento. Porque no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero podemos tener muy buenos estándares, muchos indicadores basados en la operación, basados en el sistema de gestión. Yo sé que todas sus organizaciones, y es plausible, han hecho unos esfuerzos enormes, lo sé porque lo conozco, en todo lo que tiene que ver con jerarquía, los controles y demás. Pero de nada esto nos sirve si el ser humano no está tomando decisiones acertadas detrás de esa máquina, equipo, procedimiento, permiso de trabajo. Y ahora con el COVID-19, creo que ustedes y yo reconocemos que están apareciendo cosas bien interesantes en el comportamiento humano que hace que sea relevante el hecho de pensar en la conducta de cada persona. Entonces, voy a hablar de un indicador bien interesante a mi criterio, y yo sé que para muchos de los oyentes lo sé, porque ya me están llegando comentarios al respecto. Hablemos de esos indicadores basados en el compromiso, más que el involucramiento, el compromiso por parte del liderazgo, ¿ok? Esa es la primera subcategoría. Entonces, basado en lo que estamos viviendo ahorita, en la reactivación de nuestras operaciones, cualquiera de ustedes, caballeros, puede empezar a responder la pregunta de cómo están llevando a cabo esos indicadores proactivos basados en el liderazgo. Dicho de otra manera, cómo están demostrando apoyo y compromiso los líderes de su organización hacia el desafío de adoptar los protocolos de bioseguridad, crear nuevos hábitos y obviamente hacer seguimiento a conductas seguras dentro de sus respectivas organizaciones. ¿Quién quiere iniciar, por favor? Yo parto si quieren. Vamos, Cristian, parte tú y luego vamos con Enrique, que levantó la mano simultáneamente contigo. Vamos, Cristian, te escuchamos. Ok. Mira, nosotros antes de la pandemia teníamos definido un indicador que se llama práctica de liderazgo y seguridad, que está enfocado a todos los ejecutivos y jefaturas y supervisores, principalmente como una lógica de modelamiento, en 2 ámbitos. Uno es la gestión de riesgos y fatalidades y el segundo la gestión de aprendizaje. Entonces, en la primera, la gestión de riesgos y fatalidades, lo que le pedimos a los ejecutivos y jefaturas es ir a terreno y verificar lo que nosotros definimos como controles críticos de una tarea de alto riesgo. Nosotros tenemos 13 tareas de alto riesgo identificadas, normadas en la compañía, y a cada una de ellas se le han identificado entre 5 y 10 controles críticos, que son controles intransables y que de alguna manera todo trabajador, antes de empezar una de estas tareas, tiene que haber chequeado individualmente, personalmente, que esos 5 o 7 controles están activos y son de calidad. Eso a él tiene una potestad, que si no le está, cada trabajador tiene el derecho
y la obligación también de no partir la faena mientras eso no se solucione, ¿ya? Lo que hacen los ejecutivos y los supervisores cuando van a terreno a ver que esto se esté haciendo bien y se esté cumpliendo, que los trabajadores estén haciendo valer su derecho de no partir una faena con situaciones de riesgo y que haya una lógica holística en cada de estos controles, es decir, no solo que exista, sino que hayan atrás programas de mantención, programas de capacitación cuando están asociados a las conductas. Evidentemente la pandemia hizo que tuviéramos que disminuir la cantidad de visitas, ¿ok? Y buscar una forma también de hacerla virtual. Y lo que nos pasó es que potenciamos el segundo, que era el aprendizaje. ¿De qué se trata el aprendizaje? Antes de cada investigación que se hace de un caso de alto potencial o accidente grave, los ejecutivos tienen el deber y las jefaturas de desafiar esa investigación, de revisarla con el equipo investigador en busca de que estén bien definidas los controles en fase de la jerarquía, que haya una lógica de aplicación adecuada de la metodología para la identificación de las causas raíces y que de alguna manera las acciones sean robustas. Entonces, potenciamos mucho eso, porque eso se podía hacer virtual y no había mucho, y dejamos un poquito lo otro de lado. Y hoy día lo estamos retomando, principalmente no forzando que la gente vaya, sino los que están presentes ya en las instalaciones lo cumplan. Bajando un poco el nivel, que no necesariamente sean ejecutivos o jefaturas, sino que sean supervisores o capataces los que estén haciendo eso. Esa es un poco la lógica, Nelson, en lo que estamos respecto a modelar el comportamiento a través del liderazgo, que es un poco nuestra filosofía. Me gusta mucho esa palabra que acabas de nombrar, y discúlpame la interrupción, modelar. Qué bueno, modelar esos comportamientos. Enrique, tienes la palabra, por favor. Sí, bueno, nosotros en el pasado también prácticamente las revisiones se hacían en el piso. Sin embargo, la pandemia nos enseñó a utilizar las diferentes herramientas y ahora prácticamente todo se hace de manera virtual. Tenemos algo que nosotros en el grupo llamamos el Balance Scorecard, donde básicamente tenemos tanto indicadores reactivos como proactivos. Y desde el supervisor tiene su Balance Scorecard hasta el CEO de la organización tiene su Balance Scorecard. Anteriormente se hacía la revisión de manera mensual, iba el comité de administración a cada una de las plantas y en vivo prácticamente revisaba cada uno de los indicadores que tenían. Hoy en día, como eso no es posible, prácticamente se hacen de manera virtual. Yo ahorita en otra sesión que tengo, prácticamente estamos revisando cada uno de los Balance Scorecard de 7 de las plantas que le corresponde realizar esas interacciones a partir del día de hoy. Entonces es prácticamente realizar la misma actividad, pero ahora de manera virtual. Muy bien, gracias Enrique. ¿Algo que agregar, perdón, Alejandro? Digamos que desde antes de la pandemia también, pues digamos, hablando solamente de seguridad, pues ha sido una de las inquietudes en las cuales hemos trabajado y una de las cosas importantes parte desde la claridad de que cuáles son, digamos, las cosas que estamos esperando de los líderes, ¿no? Y que eso esté bastante claro y que sea muy cuantificable y que así como medimos muchas veces una operación o un operador, pues un jefe o un líder puede ser medido también a partir de esas expectativas que se tienen. Entonces, apalancando eso están pues temas como los que son identificaciones de near miss o de condiciones inseguras, que no solamente son para digamos que está repartido en toda la organización, pero se hace énfasis en que los líderes pues tienen que ser mucho más activos y tienen ciertos compromisos sobre esos puntos. Las conversaciones de seguridad que se hacían pues en este tiempo han estado muy enfocados obviamente al COVID, pero también a cómo no perder el foco en los temas de seguridad por el COVID, ¿no? Ok. Y esos compromisos tienen que ir un poco más allá del número, porque este es el peligro, digamos, de muchas veces de este tipo de indicadores también, cuando establecemos metas de números por mes, por semana, por lo que tú quieras, pues el riesgo es a cumplir el número, ¿no? Y la profundidad pues se ve muchas veces cuestionada. Entonces, en ese punto específico, los líderes pues son muy importantes para que
no solamente haya un cumplimiento del número, no se trata de que lo cumplan los demás y ellos no, y que además la profundidad de una conversación de seguridad frente a un tema de estos pues tenga la suficiente la suficiente claridad, y por supuesto que los compromisos los asume tanto el líder que está haciendo la observación o la conversación como la persona observada. Yo creo que eso es muy importante dentro de esto para que se generen esos o se modele, como ustedes han dicho, los comportamientos. Qué bueno. Y me hicieron una pregunta interesantísima con algo que tú mencionaste, Alejandro, y me gusta esta pregunta. Me la están formulando de la siguiente manera, ¿ok? Voy a traducir lo que me escribieron en el chat a la pregunta. ¿Sí? Dice, por favor, ¿me pueden orientar cómo ustedes adaptaron su proceso de observaciones comportamentales o de seguridad basada en el comportamiento tradicional? ¿Cómo adaptaron las preguntas y los abordajes ahora durante la aparición del COVID-19? ¿Quién quiere responderle? Vamos contigo, Cristian. ¿Cómo lo adaptaron? Más que adaptarlo, nosotros creamos una particular para el COVID. Es decir, creamos una específica que está dividida en 4 ámbitos. Ámbito oficinas y lugares comunes, ámbito casino y comedores, ámbito vestidores, camarines, y el último es faena, la faena en terreno, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos 4 ámbitos tiene una planilla particular en la cual hay que verificar el comportamiento de las personas en cuanto al mantener la distancia social, al usar mascarilla o tapaboca, al usar lavado de mano o alcohol gel presente, ¿ya? Y además, junto con el comportamiento, hay unos tópicos respecto a condiciones, es decir, que el lugar efectivamente tenga disponible un sistema de lavado o alcohol gel, que tenga identificado, si son oficinas o lugares comunes, las capacidades máximas. Nosotros también pedimos una obligación de registrar la asistencia para poder dar trazabilidad en caso de cualquier situación. Entonces, todo eso tiene que estar señalizado. En los comedores que estén señalizados, por ejemplo, los puntos para hacer la distancia a la fila, y las mesas tienen que estar bloqueadas intercaladamente para mantener 2 metros. Nosotros pedimos 2 metros de distancia en esos lugares. Entonces, no ha ido muy bien porque tenemos un indicador que tiene que ver con desviaciones por instalaciones asociados a uno de estos 4 ámbitos, y a partir de eso vamos haciendo planes de mejora. Eso es básicamente, Nelson. Muy bien, muchísimas gracias. Vea, qué interesante. Y no se nos puede olvidar, y yo sé que lo han hecho en ENAP, es que al cambio o esa adaptación de nuestros procesos de observación de la conducta, ya que tenemos nuestro inventario de comportamientos críticos, pues formar u orientar, perdón, nuevamente a nuestros observadores en cómo abordar. Creo que hay que tener en cuenta que hay que ser, durante este periodo de pandemia, muy sutiles en la forma como le preguntamos al personal, ¿no? Sobre el uso del tapabocas o un protocolo de seguridad. Hay que mostrar empatía, sobre todo porque hay personas que quizás en su entorno social más próximo han tenido personas ya sea contagiadas o probablemente han tenido personas que hayan fallecido, y cada vez estamos viendo más esto. Entonces, la parte humana y ser más sutiles, más empáticos en cómo formular estas preguntas cobra muchísima importancia en este tiempo. Gracias, Cristian. Te voy a empezar dime, Alejandro. Importante que me haces tú caer en cuenta también es que muchas veces nos centramos en que evaluamos el qué, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Y el cómo, que es un poco esa empatía, es súper importante, porque claro, cuando tú llegas a una planta y estás 2 o 3 horas con una mascarilla más unas gafas de protección y se empañan y no puedes respirar y no puedes ni siquiera hablar con el compañero del lado porque no te escucha, pues ese tipo de cosas son supremamente importantes, porque si uno lo deja en el qué, pues se va a quedar muy superficial y probablemente no va a tener impacto, ¿no? Así es. Y de hecho, en Safe Start International, por llamarlo de alguna manera, módulo que diseñamos para el COVID-19, utilizamos herramientas de evalúe su estado y de anticipar el error, en lo cual hacemos muchísimo hincapié de cuando abordamos a una persona, ¿sí? Tenemos que ser muy empáticos
y ser muy cuidadosos de la manera como formulamos, o sea, el cómo formular esas preguntas adecuadas, ¿sí? Porque, repito, es un momento álgido, un poco sensible, sobre todo si la persona ha estado muy cerca a esto, ¿no? Y si a eso le sumamos que en algunos países o regiones de Latinoamérica y en otras latitudes tenemos personas que aún consideran que esto es una gripita o que simplemente el liderazgo del país no ha demostrado realmente que esto tiene una importancia dentro de la comunidad. Entonces ha sido más complejo el hecho de hacer este tipo de abordajes, que ya por sí lo era cuando hacíamos procesos de observación, ¿sí? Ya ahora hay que darle un componente mucho más humano y saber direccionar esas preguntas. Muy bien. Tengo una pregunta Nelson, interesante. Dime, adelante, Nelson, Enrique. algo que nos ayudó a nosotros en México Sí. es para atender esta parte de factores psicosociales, es involucrar directamente a los psicólogos que Muy tenemos en bien. cada una de las plantas. Entonces ellos nos ayudaron a diseñar el tipo de preguntas para que nosotros deberíamos de hacer a cada uno de los colaboradores y de esa forma, en base al entorno social del cual están ellos rodados, pues no se sintieran agredidos, sino más bien integraran ese comportamiento al factor psicosocial que ahorita está tomando relevancia importante en México. Ok, muy bien. Aquí tengo otra pregunta interesante. Eh, la formula Cristian Javier Díaz Ferreira y dice, buen día. Con respecto al COVID, quiero preguntar si manejan algún indicador de pruebas de COVID-19 realizadas al personal. Si esto lo dejaron solamente al sistema de salud del país o la empresa le hizo pruebas a sus trabajadores. ¿Quién quiere responder? Nosotros, de manera personal, en la organización, estamos realizando al menos 150 pruebas por semana en las plantas. Tenemos un indicador que desde un principio manejamos de tal forma que nosotros pudiéramos hacer un círculo de al menos cada 3 meses, estar verificando el 100% de la población. Al igual que todos ustedes, nuestros colaboradores administrativos prácticamente están en casa. Sin embargo, todos aquellos colaboradores administrativos que por cuestiones de trabajo tienen que viajar de una localidad a otra o tienen que integrarse a actividades nuevas, antes de que eso suceda, les hacemos pruebas, y por ejemplo, todo el personal de salud, cada 14 días nosotros les estamos corriendo pruebas a la gente de salud, seguridad, medio ambiente y a los viajeros frecuentes también. Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, es una discusión que se ha dado, pues específicamente nosotros hemos estado, como él decía, muy abocados a lo que el gobierno o el sistema de salud hacía, pero a veces es insuficiente por los tiempos de respuesta, por lo que eso implica y también lo que va impactando en las operaciones. Pues tú tienes una persona sospechosa en una planta que se le hace una prueba y se demora 2 semanas, pues es 2 semanas una persona que puede o no estar trabajando. Entonces, en algunos puntos, en algunas plantas, y estamos pues pensando también montar algún sistema, pero hay que tener mucho cuidado en el tipo de pruebas que se aplican, ¿no? Sí. Esto es fundamental. Y nos ha pasado sitios donde en su momento aplicamos pruebas de estas serológicas, que ha habido mucha discusión y el resultado al final es: ojo con esas pruebas, primero no son tan precisas, segundo te está mostrando es un tema histórico, no actual, el cuándo lo aplicas, a quién se lo aplicas y efectivamente fuimos tomando decisiones en algunas partes con ese tipo de pruebas y nos llevó a tomar malas decisiones. Entonces, hoy hay que tener mucho, eso sería lo primero que habría que tener, hay que ser muy consciente de qué tipo de pruebas se aplica. Ok, muy bien. Ahora tenemos otra pregunta aquí interesante y quizás, Nelson, a mí me dime, dime. gustaría, sí, un poco sumarme a lo que dice Alejandro. En ENAP tuvimos una discusión muy fuerte respecto a estas pruebas y estos test rápidos o serológicos, como se llamen, finalmente los descartamos. ¿Ah? Hay harta incerteza en esos datos, falso sensación de seguridad que generan la gente, por lo tanto fueron descartados. Y en el único lugar que nosotros mantenemos pruebas, pues son pruebas PCR, son en campamentos aislados, donde tenemos grupos de trabajadores que entran a faenas de 15 por 15 o algo así. ¿Ah? En el fondo, cuando entra un grupo de trabajadores a turno en zona aislada por mucho tiempo,
lo que pedimos es que todo ese grupo tenga PCR negativo para ingresar. Okay. Incluso se le hace una cuarentena en su casa. Esto ocurre en Argentina, ¿te acordás? En Argentina, al sur, Sí, sí, Río sí. Gallego. Ujú. Que también es interesante porque ellos tienen que comprometerse a hacer una cuarentena de 7 días en su casa antes de llegar al yacimiento, y ahí actuamos con llamados o incluso con alguna visita, si se puede, para ver que estén cumpliendo en su casa la cuarentena antes de ingresar, aparte del examen PCR. Es lo único en esos casos excepcionales es que se ha aceptado prueba. Pero lo del serológico, como decía Alejandro, se descartó 100% porque no es confiable. Qué interesante. Vea, estoy teniendo muchísimas preguntas. Ojalá tuviéramos más tiempo para responderlas todas. Y respecto a lo que estábamos hablando, yo he sido víctima al respecto. No he podido viajar, y si en algún momento voy a poder viajar, salir de mi país, específicamente para un proyecto que tengo en una minera en México, el tema de las pruebas en Colombia está restringido neta y exclusivamente a ciertas empresas de salud, y hay que verificar muy bien si es empresa avalada por el Estado. Es un tema más complejo aquí en mi país. Muy bien, tengo otra pregunta que me parece interesante antes de que vayamos a la recta final de este panel, y la formula Andrea Chan, ¿ok? Dice lo siguiente: ¿cuál ha sido el abordaje psicosocial en casos de muertes por COVID-19, ¿sí? O especialmente ante un brote laboral? Si han tenido ustedes casos, ¿cómo han manejado esta parte psicosocial? Abstraigo de la pregunta que cómo ha sido el manejo desde el punto de vista proactivo, el manejo del duelo, no solo de la persona y de su entorno familiar, sino pues de sus compañeros de trabajo que por años estuvieron con esta persona, o que se haya enfermado o que probablemente haya fallecido. ¿Alguien quiere compartirnos su experiencia? ¿Cómo lo han manejado? Nosotros acá en México, Nelson, tenemos la suerte de contar con un psicólogo en cada una de las plantas. Entonces, todas aquellas personas que al principio estaban contaminadas de COVID, el resto de los colaboradores empezaban como a decir, oye, hazte para allá porque pues, no sea que vayas a contagiarme o a contaminarme a mí también. Entonces, primero lo que hicimos fue comunicar, hacer muchísima comunicación de los diferentes estados que se presentaban una vez que tú tenías o adquirías la enfermedad. Hicimos también una matriz donde decía, oye, cualquier broma que le puedas hacer a esta persona que por conocimiento propio o de la planta te hayas enterado que tiene el COVID, va a ser drásticamente castigada. Y pusimos a disposición a estos psicólogos que manejaron en sesiones privadas tanto a este colaborador como a su familia la orientación psicosocial en cada uno de los casos. Solo Muy bien. hemos tenido como organización un deceso, pero no fue prácticamente de la compañía, sino era un tercero que daba apoyo a la organización, y en este caso al tercero también se le dio la asistencia por medio del psicólogo local. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieren agregar ustedes dos caballeros? ¿O vamos a la siguiente pregunta? Mira, nosotros no hemos tenido casos, gracias a Dios, fatales. Tenemos hartos gente que ha estado contagiado, pero básicamente hacemos un acompañamiento. Es decir, cuando una persona sale confirmado, y sea propio, tercero, a alguien de la compañía que tiene con la jefatura y con la asistente social toma contacto con él y su familia, y lo está acompañando todo el tiempo hasta que lo dan de alta. ¿Ok? Eso ha servido muy bien porque también ellos dan datos, por ejemplo, a nosotros como corporativo, y hacemos llamadas sorpresas del gerente general o de un gerente de alto nivel a esta persona y familia para preguntarle cómo está, para ofrecer ayuda y apoyo. Y eso yo creo que ha funcionado bien. Lo otro quiero decir que en el tema psicosocial sí es muy fuerte la gente en teletrabajo. La gente en teletrabajo que está con familia en la misma situación, con los niños que no están yendo al colegio, se ha generado hartos problemas de trastornos mentales o principios por lo tanto también hay un fuerte abordaje del tema psicosocial para la gente que está en teletrabajo y sufriendo la pandemia, porque estés o no contagiado es parte de la afectación mental, el riesgo, etcétera. Entonces tiene estas dos líneas de abordaje psicosocial en el aula. Gracias. La última pregunta que va a formular, como dice un locutor aquí en mi país, pregunta concreta para respuesta concreta. ¿Sí? Todos ustedes tres son
líderes organizacionales desde el punto de vista corporativo, que tienen una visión global de su negocio. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuáles son los 3 indicadores de gestión proactivos que ustedes más se centren para poder determinar que su cultura va por la senda que ustedes han planificado? Empiezo con Alejandro. Los 3. Bueno, de alguna manera la compañía ha fijado unos indicadores proactivos, digamos, estándares, digamos, en frente a eso, que son los correctos, pues pueden no serlos todo por ahora, pero digamos que están definidos a nivel organizacional y están digamos, como parte del compromiso de las compañías, de los líderes de cada una, y son básicamente, pues son muy, muy... Top 3. Los 3 que para ti como regional siempre estás enfocado para determinar que vamos bien en la cultura. ¿Cuál? El primero es conversaciones de seguridad. Listo, muy bien. Segundo. Segundo es el cumplimiento de las acciones correctivas. Perfecto, muy bien. Y el tercero, ¿cuál diría yo? Está muy ligado a SafeStar, que es uno que nosotros llamamos el Safety Engagement. Tenemos uno que está relacionado directamente a esas acciones fuera de las normales que hacen los líderes. Súper, gracias. En el caso particular tuyo, Enrique. Bueno, llevamos también SafeStar, sin duda alguna. Tenemos una base de datos que llamamos GenSuite, en donde mides directamente el comportamiento, y el otro es el desempeño en el piso. Perfecto, muy bien. Y al final del día tenemos 20. Ok. 20 indicadores. Súper. Cristian, el top 3 que nunca pasarán o dejarán de pasar por tu mente y por tus ojos. Sin duda el número 1 es las prácticas de liderazgo y seguridad de ejecutivos y jefatura. Muy bien. Cumplimiento en cantidad y calidad. ¿Okay? Con eso modelamos. Si no partimos por eso, es difícil que el otro funcione. El segundo está asociado a aprendizaje, que tiene que ver con la disciplina y la calidad de las investigaciones de eventos de alto potencial. ¿Ya? Ahí tenemos parametrizado cuando una investigación está bien hecha y aparte que se cumplen los plazos indicados. Y el tercero tiene que ver con las empresas contratistas, que es la auditoría. Nosotros tenemos una auditoría mensual de ellos, parametrizada en 10 elementos, que abarca todo. Entonces, en el fondo le llamamos el apego de la gestión de la seguridad y salud de las empresas contratistas respecto a los estándares de NAP. Muy bien. Muchísimas gracias, caballeros. El tiempo se nos ha terminado. Antes de despedirme, les agradezco a ustedes por sus conocimientos. Sé que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero. Probablemente les vamos a responder a esas personas vía su correo electrónico. Quiero invitarlos a nuestro próximo panel, que vamos a profundizar muchísimo. Su título es Seguridad basada en el comportamiento, o BBS, o Behavior Based Safety, versus gestión del desempeño humano. Allí vamos a profundizar más sobre esto que hemos hablado de la seguridad basada en el comportamiento, pero ahora mudándolo hacia el desempeño del ser humano y cómo trabajar más en dicho factor humano. Gracias a ustedes, caballeros, por estar aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, es muy valioso para nosotros y esperamos tenerlos en un próximo panel. A todos nuestros oyentes, gracias por sacar tiempo de sus agendas en este formato mensual que vamos a tener de Safe Connection. También quiero darles información relevante sobre SafeStar International. Acabamos de lanzar para Latinoamérica nuestro módulo sobre COVID-19, o sea, cómo utilizar los conceptos de SafeStar y las técnicas de reducción de errores críticos específicamente para el COVID-19. Larry Wilson hizo un esfuerzo bien interesante, sobre todo de cómo trabajar en estos hábitos relacionados con la bioseguridad. Entonces, por favor, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pueden encontrar información al respecto. Muchísimas gracias por estar aquí, caballeros, muy amables, un fuerte y fraterno abrazo desde la distancia y espero que sus familias se encuentren muy bien. Y a todos nuestros oyentes, sigamos utilizando nuestro comportamiento como la mejor arma frente al COVID-19. Nuestras decisiones, nuestros hábitos serán esa última barrera de defensa respecto a este desafío que estamos viviendo. Muy amables, que estén muy bien y hasta la próxima. Vale, chao. Mucho. Hasta luego, cuídense todos, que estén muy bien.